¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior, Jinwoo es disputado a nivel nacional por su gran poder. Vemos un despliegue de su inmenso poder, Cha-In se le declara y un nuevo portal aparece. Veremos cómo vuelve a la doble mazmorra y se enfrenta al creador del sistema, el arquitecto, y visiones de su pasado aparecen. En este arco llamado doble mazmorra lo vamos a saber. Así continuamos con la tercera temporada y este es el resumen. En Shinjuku, pleno corazón de Tokio, Japón, las calles normalmente vibrantes habían caído en un silencio extraño. Sobre ellos flotaba una gigantesca puerta suspendida en el aire. Era tan enorme que tapaba completamente el cielo. Su altura era comparable a la de un rascacielos. La multitud, que unos minutos antes estaba sumida en ruinas diarias, ahora permanecía paralizada, incapaz de apartar la vista de aquella monstruosa estructura. Los sonidos habituales de la ciudad habían desaparecido, dejando un vacío escalofriante. Shinjuku y el vibrante corazón de Tokio se había transformado en un escenario de puro miedo y desconcierto. El ambiente estaba cargado de tensión mientras los cazadores se reunían para discutir un asunto urgente. Entre ellos estaban representados algunos de los gremios más poderosos de Japón: los cuchillas, los fantasmas, los reyes invencibles y las montañas nevadas. Era raro ver a todos los líderes de gremios importantes juntos, una señal clara de que algo muy serio estaba pasando. Mientras los cazadores susurraban entre ellos, no pudieron evitar voltear cuando vieron entrar a Sugimoto Reiji, acompañado de Hoshino, Kumamoto y Tawata. Sugimoto, quien antes había sido vicepresidente del gremio de los cuchillas, ahora se había convertido en su líder. Tras las enormes pérdidas sufridas durante la incursión en la isla Jeju, 7 de sus cazadores de rango S más fuertes, incluidos el famoso Goto Ryu, habían muerto en esa batalla. Los murmuros no tardaron en crecer. Comentaban cómo el gremio de los cuchillas se habían debilitado por los planes peligrosos de Matsumoto y cómo su posición dominante en Japón parecía tambalearse. Algunos cazadores hasta veían la situación como su oportunidad de ascender, creyendo que con Goto fuera del panorama podrían convertirse en el nuevo gremio más fuerte del país. Al escuchar estos comentarios, el grupo de Sugimoto se detuvo, fulminando con la mirada a los presentes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Hoshino dejó ver su molestia de inmediato. Recordaba que en otros tiempos nadie se hubiera atrevido a hablar así frente a ellos, pero ahora con Goto muerto, la confianza de muchos había crecido. Tawata también mencionó rumores que circulaban. Se decía que el gremio de los fantasmas planeaba fusionarse con el de las montañas nevadas, un movimiento que les daría 4 cazadores de rango S, igualando la cantidad que tenía el gremio de los cuchillas. A pesar de todo, Sugimoto no le daba importancia a esas alianzas. Estaba convencido de que aunque unieran fuerzas, nunca podrían alcanzar el nivel del gremio de las cuchillas. Mientras tanto, dentro de la residencia del primer ministro, la atmósfera era densa y pesada. El peso de la situación caía sobre todos los presentes. Furioso y perdiendo la paciencia, el primer ministro golpeó la mesa con el puño, exigiendo respuestas. Quería saber por qué la asociación de cazadores no había presentado ninguna solución. Un portal de rango S había aparecido en pleno corazón de Tokio y el temor de un quiebre de mazmorra estaba creciendo. Matsumoto, intentando calmar los ánimos, explicó que ni siquiera los cazadores de rango S eran suficientes para enfrentar una puerta de ese nivel. Señaló que su mayor problema eran los cazadores nacionales. Sin embargo, otros líderes de gremios lo interrumpieron, recordándole que esa reunión era para encontrar soluciones, no para hacer preguntas obvias. Todos tenían presente lo que había pasado en Jeju, una misión que se salió de control y terminó en tragedia. El pesimismo comenzaba a invadir la sala, pero lo que realmente hacía falta era un plan concreto. Surgió la propuesta de contratar a Tomás André, uno de los cazadores más fuertes del mundo, pero la idea se descartó de inmediato. Japón no tenía los fondos suficientes para pagarle. Además, con el aumento de portales en todo el mundo, ningún país podía darse el lujo de prestar a sus cazadores. El primer ministro, cada vez más desesperado, dudaba seriamente que muchos se atrevieran a enfrentarse a una puerta de rango S. El miedo era real, incluso entre los mejores. Fue entonces cuando Sugimoto dio un paso al frente. Con una seguridad que contrastaba con el ambiente cargado de miedo, afirmó que conocía a un cazador dispuesto a aceptar el desafío a cambio de un pago. Su nombre era Yuri Orlov, un especialista en barreras. Sugimoto declaró que planeaba contratar a Orlov para esta misión, convencido de que sus habilidades únicas serían la clave para enfrentar la amenaza que representaba ese portal de rango S.
S. Mientras Jinwoo conducía de regreso a la oficina del gremio, su mente estaba absorta en pensamientos sobre su progreso reciente. Reflexionaba sobre lo rápido que sus habilidades habían mejorado. Ahora que había alcanzado el nivel 101, aún le sorprendía recordar que había obtenido la llave del templo de Cartenon en el nivel 100. Además, todas sus habilidades específicas de su clase se habían fortalecido tras su reciente avance. Su curiosidad crecía mientras se preguntaba qué nuevas sorpresas lo esperarían al alcanzar el nivel 102. Mientras pensaba en su crecimiento, su mente también se dirigió hacia Jinho, quien trabajaba arduamente como vicemaestro del gremio. Aunque apreciaba su motivación, Jinwoo pensaba que ya era momento de reclutar más miembros para su equipo. Con esa decisión tomada, salió del estacionamiento, solo para encontrarse con una figura conocida cerca del edificio. Al verla, Jinwoo se sorprendió al notar que Chae Ha-in parecía sobresaltada. Sin previo aviso, ella retrocedió y giró para alejarse. Intrigado y un poco competitivo, Jinwoo usó su habilidad de destello para interceptarla. Bloqueándole el camino, Jinwoo la observó, desconcertado por su actitud evasiva, preguntándose qué hacía cerca de su oficina. Avergonzada, Ha-in explicó que había dejado su coche en su estacionamiento, recordándole que la última vez que se habían visto, habían utilizado el intercambio de sombras. Ella le preguntó si tenía tiempo libre. Por su parte, Ha-in luchaba contra una confusión de pensamientos. La foto que Jinwoo se había tomado con Soo-hyun, su propia inseguridad y el hecho de que siendo una cazadora de rango S no hubiese sido contratada por él. Pese a todo, logró decirle que traía un mensaje de Min Byung-gyu sobre sus poderes. Esa revelación cambió la expresión de Jinwoo, quien le sugirió continuar la conversación en la oficina. Dentro, Ha-in se sorprendió de encontrar el lugar vacío. El vicemaestro aún estaba afuera. Su nerviosismo creció al darse cuenta de que estaban solos. Jinwoo, sin embargo, se mantuvo serio y preguntó cómo había recibido ese mensaje. Ha-in relató entonces una experiencia extraña. Había oído una voz y frente a ella la sombra de Byung-gyu se había materializado, entregándole un urgente aviso. Byung-gyu revivió como sombra, le habló de un peligro escondido en Jinwoo, confesando sentirse inquietantemente cómodo sirviéndole. Su advertencia final, interrumpida por una luz cegadora, dejó a Ha-in con un presentimiento sombrío sobre el verdadero ejército de Jinwoo. Más tarde, Jinwoo retomó su rutina, adentrándose en una mazmorra junto a Jinho. Aunque avanzaban bien, Jinwoo no podía dejar de pensar en la advertencia de Ha-in. Sabía que descubrir el origen de su poder era ahora tan importante como fortalecerse. Mientras luchaban, Jinho recordaba viejas épocas, comentando lo mucho que aquella mazmorra le recordaba cuando hacían incursiones en portales de rango C. Jinwoo, distraído, le recordó que no hablara con la boca llena. Jinho bromeó diciendo que Jinwoo podía dejar que sus soldados se encargaran de todo, ya que podían moverse por sí mismos. Pero Jinwoo sabía que eso reduciría la experiencia obtenida y que no siempre podía confiar plenamente en su comportamiento. Justo entonces, uno de los soldados hormiga comenzó a devorar una bestia mágica, causando una reacción de disgusto en Jinho. Cambiando de tema, Jinho preguntó por la hermana de Jinwoo. Ella explicó que ella seguía recuperándose, pero estaba segura bajo la protección de su sombra más confiable. Decidiendo asegurarse, Jinwoo utilizó su habilidad de sentidos compartidos para ver a través de los ojos de Beru. Observó que Gina dormía plácidamente, pero también notó algo peculiar. Beru, el soldado hormiga, estaba viendo un drama histórico en la televisión, hablando de forma exageradamente formal. Jinwoo sonrió para sí mismo, dándose cuenta de que su sombra había adoptado un lenguaje extraño tras ver demasiados dramas. Satisfecho, decidió entonces revisar el estado de su madre. Al cambiar su visión, escuchó el sonido del agua. Confundido, ya que no llovía, ajustó el enfoque y se llevó una enorme sorpresa. Accidentalmente había visto a Chae Ha-in tomando un baño. Retirándose de inmediato de los sentidos compartidos, Jinwoo no pudo evitar enrojecer, mientras Jinho, notando su expresión, preguntaba si se había quedado dormido. Jinwoo negó rápidamente, aunque pensó en invitar a Ha-in a cenar para disculparse. Para distraerse, Jinho le mencionó una noticia urgente. Había aparecido un portal de rango S en Shinjuku, y si no era despejado en 3 días, habría una ruptura de mazmorra.
Japón estaba reclutando cazadores de todo mundo y curioso preguntó si habían contactado a Jinwoo. Este confirmó que había recibido una llamada, pero que aún no había tomado una decisión, pues otras preocupaciones ocupaban su mente. Mientras hablaba, convocó la llave negra de su inventario, la misma etiquetada como la llave del templo de Cartenon. La sostuvo en su mano, reflexionando profundamente sobre su significado. Era una invitación directa del sistema mismo, y no podía evitar preguntarse qué respuesta se encontraría allí. Con solo un día restante para poder usarla, Jinwoo sentía que pronto descubriría toda la verdad detrás de su poder y de su existencia. Volviendo su atención al presente, recordó a Jinwoo que todavía tenía trabajo por hacer. Tan pronto como Jinwoo terminó su comida, se levantó rápidamente para seguir a Jinwoo, decidido a continuar con sus tareas de cazadores. Más tarde, Yuri Orlov llegó a la Asociación de Cazadores de Japón. Era reconocido mundialmente como el mejor cazador de tipo soporte. Presentándose con la misma confianza de siempre, tomó un sorbo de su bebida antes de ir directo al grano. Había revisado los informes enviados por el gremio de la espada y elogió la decisión de evacuar a los ciudadanos. Sin embargo, no tardó en señalar un gran defecto en su estrategia: la falta de personal. Sugimoto, representante de los cazadores japoneses, confirmó que solo 6 cazadores de rango S estaban dispuestos para la misión. Cada gremio debía dejar un cazador S a cargo de otras puertas abiertas en el país. Incluso el gremio de la espada solo podía enviar a 3 de sus cazadores más fuertes, dejando uno atrás para custodiar otro portal. Yuri, visiblemente poco impresionado, esbozó una sonrisa sarcástica ante tal estrategia. De un golpe dejó su bebida sobre la mesa, señalando que ese plan era insuficiente para proteger a Japón del desastre inminente. Entonces presentó su oferta con claridad: $10 millones al día a cambio de mantener cerrada la puerta. Comparándose con Thomas Andre, quien cobraba mucho más, Yuri se rió, afirmando que salvar al país por ese precio debería ser una decisión sencilla. Sugimoto quedó atónito ante semejante demanda. Mientras tanto, Hoshino miró a Tawata, quien hablaba ruso, pidiéndole una traducción precisa de lo que Yuri había dicho. Tawata, inseguro de haber captado todos los matices, solo pudo confirmar que fuera lo que fuera, no sonaba bien. Con una amplia sonrisa, Yuri los desafió. Debían escoger entre salvar su nación por 10 millones diarios o arriesgarlos todos por ahorrar dinero. Su risa resonó en la sala, su confianza era abrumadora. Burlándose, preguntó si los cazadores japoneses realmente podían darse el lujo de ser selectivos. Su arrogancia creció aún más al insinuarse que incluso rogándole de rodillas y lambiendo su suela no sería suficiente para convencerlo. Sugimoto, líder de los cazadores, no dejó pasar la insolencia. Le preguntó a Yuri si realmente confiaba tanto en sus habilidades para exigir semejantes términos, pero Yuri, inmutable, afirmó que era mucho mejor que los perdedores que estaban detrás de Sugimoto, descartando a los demás cazadores S como si fueran insignificantes. Hoshino y Tawata, miembros del equipo japonés, no pudieron tolerar más el insulto. Rápidamente intentaron confrontarlo, pero fueron inmovilizados en el acto por una fuerza invisible, atrapados dentro de una barrera que no podían ver. Yuri soltó una risa al verlos luchar inútilmente, desafiándolos a intentar moverse si podían. Hoshino, un veterano de cazador, no lograba comprender cómo era posible semejante restricción. Tawata, por su parte, sentía como si estuviera encadenada, completamente impotente. Todo el grupo japonés observaba en silencio, impactados por la demostración de poder de Yuri. Él, con una sonrisa despectiva, ofreció detener la puerta de rango S y hasta ignorar la humillación sufrida, como si les estuviera haciendo un favor. Sugimoto, a pesar de todo, se mantuvo sereno. Reconoció el poder de Yuri y aunque el costo era enorme, sabía que rechazarlo podría ser aún más arriesgado. El gobierno tal vez no dudaría, pero confiar en Yuri parecía ser la única opción viable. Tras reflexionar brevemente, Sugimoto decidió hacer la llamada para obtener la aprobación del trato. Pidió a Yuri que le concediera un momento para contactar a las autoridades. Yuri, con su típica sonrisa arrogante, accedió y permitió que procediera. Y así la decisión que podría cambiar el destino de Japón quedó puesta en marcha. Jinwoo había intentado salir del departamento sin hacer ruido, pero la voz de su madre, Kyung-hee, lo detuvo antes de que pudiera cruzar la puerta. Resignado, se sentó de nuevo por un momento. Kyung-hee lo miró por
encima del hombro con preocupación evidente en su rostro y le preguntó si había algo de lo que debía preocuparse. Jinwoo, sonriendo de manera tranquilizadora, le aseguró que solo tenía una cita y que no debía inquietarse, prometiendo regresar pronto. Finalmente salió del departamento. Una vez en la calle, Jinwoo invocó la llave negra en su mano. El momento había llegado. Una notificación emergió frente a él, revelando la ubicación donde podría usarla. Para su sorpresa, el lugar estaba cerca de la escuela de su hermana, Gina. Al llegar a las puertas de la escuela, escuchó un par de empleados de la Asociación de Cazadores discutiendo. Comentaban lo afortunado que era que las clases estuvieran suspendidas, ya que de otra manera controlar a los estudiantes habría sido imposible. Los empleados también mencionaron que otra vez se había abierto una puerta en este mismo sitio. Oculto bajo su habilidad de sigilo, Jinwoo se acercó intentando no llamar la atención. Cuando un empleado se movió para detenerlo, Jinwoo bajó su capucha de manera tranquila, revelando su rostro con un gesto sereno pero firme. La mujer que lo vio, una empleada a quien recordaba de una misión anterior en la puerta de rango E, abrió los ojos sorprendida al reconocerlo. Jinwoo mantuvo su calma, preguntó cuánto tiempo llevaba abierta la puerta. Ella le informó que habían pasado 3 días. Jinwoo comprendió de inmediato el peligro. El sistema le había mostrado la ubicación del portal, pero no le había indicado cuándo se abriría. 3 días ya habían transcurrido. La situación era crítica. Aunque el portal estaba clasificado como de rango C, su intuición le gritaba que algo andaba mal. Preguntó si algún equipo de cazadores había entrado. La empleada respondió que un escuadrón de asalto había ingresado hacía 2 horas. Jinwoo, alarmado, le ordenó que los llamara de inmediato, advirtiéndole que si no salían todos morirían. La empleada, confundida y asustada, observó que era solo una puerta de rango C. Jinwoo, sin perder tiempo en explicaciones, avanzó directamente hacia el portal, asegurándole que él mismo traería de regreso al escuadrón. Sin darle oportunidad de detenerlo, desapareció tras el resplandor del portal. Dentro del calabozo, el suelo estaba cubierto de cadáveres de bestias mágicas, testigos de los enfrentamientos recientes. El escuadrón de asalto se encontraba reunido frente a lo que parecía ser la puerta del jefe. Sin embargo, la puerta no se abría, pese a sus intentos. Frustrados, los cazadores discutían sus opciones. Ni siquiera sus hechizos conseguían mover la puerta pesada. Reacios a abandonar la misión, debatían qué hacer. Fue entonces cuando Jinwoo emergió de las sombras, sorprendiendo al grupo que no tenía idea de quién era. Con una voz firme, Jinwoo se presentó como el sobreviviente del calabozo doble. Uno de los cazadores lo reconoció. La sorpresa dio paso a la reverencia y al miedo. Jinwoo los advirtió que estaban en grave peligro y que debían marcharse de inmediato. Sin prestar atención a sus dudas, Jinwoo se acercó a la puerta y la examinó. Sentía que algo no encajaba. Al inspeccionarla, apareció una notificación. El portal al templo de Cartenon estaba cerrado y requería una llave para abrirse. Entendiendo la particularidad de este calabozo, Jinwoo utilizó la llave negra. Con un crujido, la puerta se abrió, dejando al descubierto el camino. El escuadrón, atónito, apenas podía creerlo. Habían usado todo su poder y sin embargo Jinwoo la abrió con facilidad. A pesar de su asombro, algunos miembros del escuadrón se mostraron desafiantes. Recordaron a Jinwoo que el gremio del dragón había comprado los derechos de asalto de ese calabozo. Aunque fuera de rango S, no tenía la autoridad sobre ellos. Jinwoo entendía su posición, pero no podía ignorar el peligro. Sabía que insistir sería inútil. Con calma les dijo que no impediría que nadie cruce la puerta. Cada quien era libre de decidir. Un cazador determinado a demostrar su valor fue el primero en entrar. Apenas cruzó el umbral, una advertencia apareció, visible solo para Jinwoo. El acceso estaba prohibido para quien no poseyera la llave. En ese instante, una gigantesca criatura con una espada descendió desde el techo, dirigida a la cabeza del cazador. Jinwoo reaccionó en un parpadeo, lanzándose hacia adelante y salvándolo de una muerte segura. La espada trituró el suelo donde el hombre se había parado. Luego advirtió al escuadrón: todos los monstruos de este calabozo son igual de letales. Debían evacuar de inmediato y notificar a la asociación de cazadores que habían descubierto un calabozo doble. Con el escuadrón en silencio, atónito por lo vivido, Jinwoo se volvió hacia la puerta abierta. Con nadie más dispuesto a seguirlo, entró solo. Al cruzar, una notificación confirmó que el portador de la llave había ingresado. El portal se cerró tras él con un estruendo pesado. El salón que se desplegó ante Jinwoo era colosal. Las paredes estaban flanqueadas por estatuas monumentales, esculpidas con detalle minucioso.
En el extremo opuesto, la estatua más grande de todas, sentada sobre el trono, dominaba la sala. Todo era exactamente como lo recordaba. Sin embargo, Jinwoo ya no era el mismo. Su evolución como cazador le permitía ahora percibir cosas que antes no. Los colosos de piedra que antaño parecían bestias vivientes se revelaban ante sus ojos como meras marionetas. Marionetas conectadas a una presencia mucho más oscura y poderosa. Agudizando sus sentidos, Jinwoo detectó algo, una presencia débil pero indudablemente maligna, oculta en la sala. Sin dudar, avanzó hacia una estatua en particular. Esta era diferente. Mientras se acercaba, habló en voz alta, declarando: "Fuiste tú". La estatua no respondió, permaneció inmóvil como el resto. Frustrado, Jinwoo bajó la mirada hacia el objeto que el coloso sostenía entre sus manos, una pesada tablilla de piedra. Era la única estatua que portaba algo así. Entonces, en un instante que congeló su sangre, la estatua alada sonrió. Sus ojos rojos comenzaron a brillar y una voz reverberó por todo el salón. "Así que al fin viniste", dijo la criatura, con un tono cargado de una siniestra satisfacción. El momento de las respuestas finalmente había llegado. Periodistas de todas partes del mundo se reunieron en Japón, ansiosos por presenciar la llegada de Yuri Orlov, el cazador de rango S más poderoso de Rusia. Cuando Yuri apareció en el aeropuerto, una enorme multitud lo esperaba, con cámaras destellando y preguntando desde todas direcciones. Yuri los saludó a todos con una amplia sonrisa, irradiando confianza mientras se adentraba en el centro de atención. Para él, su plan de bloquear la puerta de rango S era algo sencillo. Explicó que usaría un gran círculo mágico, canalizando maná a su alrededor para sellar el portal. Era una técnica que había empleado en múltiples ocasiones y aseguraba que lo que estuviera dentro de la puerta quedaría completamente contenido. Los reporteros insistieron, preguntándole si realmente podía encargarse de una tarea tan monumental por sí solo, especialmente considerando el escepticismo general. Yuri, tranquilo, explicó que aunque mantener una barrera de esa magnitud solo era más allá de sus capacidades, su círculo mágico podía absorber maná de su entorno. Al instalar grandes cantidades de monocristales alrededor de Tokio, el círculo se nutriría de esa energía, fortaleciéndose continuamente. Era como encender un automóvil. Una vez puesto en marcha, la barrera se convertiría en una muralla formidable. Con seguridad, Yuri declaró que salvaría a todos y les pidió que no olvidaran su esfuerzo. En todo Japón, las personas no podían apartar la vista de sus pantallas, ansiosas por presenciar la entrevista de Yuri Orlov. El cazador había prometido con valentía proteger la nación de la amenaza inminente de una puerta de rango S. Mientras tanto, en Corea, el presidente de la Asociación de Cazadores, Go Gun-hee, también seguía las noticias con atención. Su rostro mostraba una expresión de incertidumbre. No estaba completamente convencido de que Yuri fuera capaz de sellar una puerta tan poderosa. Sin embargo, había algo de lo que sí estaba seguro. Si Yuri fallaba, las consecuencias serían absolutamente desastrosas. Gun-hee desvió la mirada hacia su asistente y le preguntó por las actividades recientes del cazador Sun Jinwoo. Jin-chul, preparado, le entregó una lista, explicándole que Jinwoo había estado muy ocupado asaltando portales en la ciudad de Seúl. El gremio Ajin de Jinwoo había solicitado permisos de entrada para todas las puertas indicadas en el informe. Gun-hee arqueó una ceja, encontrando gracioso que un solo gremio, además uno recién establecido, estuviera apuntando a tantos portales que normalmente eran administrados por grandes gremios como White Tiger, Hunters y Reaper. Jin-chul confirmó que efectivamente podría surgir algo de fricción por esa razón, pero Gun-hee simplemente soltó una breve carcajada ante la situación. Ver cómo un solo hombre podía crear un gremio tan poderoso como uno de los grandes era sin duda fascinante. Después, Jin-chul agregó que el gremio Anjin también había solicitado encargarse de todas las puertas cercanas durante la siguiente semana. Aunque no habían especificado sus motivos, Gun-hee, sin ver problema alguno, aprobó la solicitud sin demasiada deliberación. Mientras terminaban su conversación, el teléfono de Jin-chul vibró, pidiendo permiso para contestarlo, y Gun-hee, que ya tenía una cita pendiente, asintió. Al atender, la expresión de Jin-chul se endureció rápidamente. El informe que escuchaba hablaba de una nueva puerta aparecida en la escuela donde antes habían atacado los orcos. Más alarmante aún, habían encontrado un calabozo doble dentro de ella. Lo que dejó a Jin-chul realmente sin palabras fue escuchar que el último dato, el cazador Sun Jinwoo, había entrado en ese calabozo doble. Jinwoo se plantó frente a la imponente estatua con 6 alas, de apariencia angelical, que sostenía una piedra entre sus manos.
A su alrededor el viento aullaba, generando un ambiente sombrío y escalofriante. De repente la tabla comenzó a agrietarse y en un movimiento violento la estatua la aplastó en 1000 pedazos. Los escombros volaron cerca de Jinwoo mientras los restos de piedra caían a su alrededor. La estatua habló entonces, reconociendo que Jinwoo finalmente había llegado. Reflexionó en voz alta, sugiriendo que tal vez los mandamientos inscritos en la tabla nunca importaron realmente. Jinwoo entrecerró los ojos, cuestionando si destruir aquel objeto estaba permitido. Sin embargo, la estatua corrigió su interpretación, explicando que aunque esos mandamientos alguna vez tuvieron importancia, ahora no significaban nada. Jinwoo exigió saber si era él quien lo había convocado a ese lugar. Con una sonrisa siniestra, la estatua confirmó que en efecto era quien lo había llamado. Jinwoo, buscando entender más, preguntó si la estatua era un monstruo, pero esta desestimó la pregunta, diciendo que estaba formulando las preguntas equivocadas. Con un aplauso resonante, la estatua redirigió la atención de Jinwoo hacia otra cuestión. En lugar de preguntar por la identidad de la estatua, debía cuestionar su propia identidad. Así comenzó la prueba final de Jinwoo. El sonido de la piedra resquebrajándose llenó el aire mientras las otras estatuas giraban sus cabezas hacia él, y si sobrevivía le contaría todo. Bajaron de sus pedestales alzando sus armas, listas para enfrentarlo. Jinwoo, siempre preparado, invocó a sus soldados sombra, pero antes de que pudiera actuar, la estatua chasqueó los dedos, deteniéndolos. Esta prueba debía enfrentarla solo. Una notificación apareció, anunciando que todas sus habilidades exclusivas de clase de pociones y recompensas obtenidas a través de misiones o subidas de nivel quedaban bloqueadas. Todo lo que pudiera facilitarle el combate estaba deshabilitado. La estatua dejó claro que solo quería evaluar la habilidad pura de Jinwoo, no la de sus soldados. Aunque cada nueva restricción le desagradaba, Jinwoo no tenía tiempo para lamentarse. Sabía que no había escapatoria hasta completar la prueba. Los pasos pesados de las figuras de piedra resonaban mientras se acercaban. Jinwoo los observó con atención, recordando el poder que poseían. Incluso con el desgaste de los años, eran marionetas antiguas que en otro tiempo casi lo habían matado, pero esta vez las cosas eran distintas. Una de las figuras atacó, lanzando un tajo devastador con su enorme espada. Jinwoo, percatándose de que aún podía usar su inventario, decidió confiar únicamente en su fuerza. Cuando el filo descendió, Jinwoo lo atrapó con sus propias manos, deteniéndolo con facilidad. Sujetó la espada con la izquierda y con la derecha rompió el acero en dos. Sin perder un segundo, tomó un fragmento roto y lo lanzó como un proyectil. El pedazo de espada voló como un misil, perforando la sien de la estatua con una precisión letal. Sin detenerse, Jinwoo corrió hacia su objetivo. La figura trató de retirar el fragmento incrustado, pero Jinwoo fue más rápido. Saltó en el aire y usando la punta de su pie, empujó el fragmento más adentro, haciendo que la cabeza de piedra estallara en pedazos. Otra estatua avanzó empuñando una enorme hacha. Jinwoo apretó sus dagas y en un movimiento veloz bloqueó el ataque. El golpe resonó como un trueno. Aprovechando el momento, Jinwoo contrarrestó, cortando el hacha y dividiéndola en dos partes. Entonces saltó de nuevo y mientras descendía arrastró sus dagas por la cabeza de la estatua, pulverizándola. No tuvo descanso. Una nueva figura, esta vez armada con un arco, disparó una flecha directamente hacia él. Jinwoo esquivó con agilidad, sintiendo el viento cortado por el proyectil que pasó rozando. Sin darle respiro, el arquero lanzó otra flecha. Jinwoo, rápido como un rayo, cortó la segunda flecha en pleno vuelo con sus dagas. Sin detenerse, corrió hacia los fragmentos de la flecha rota. Saltó y con una patada brutal lanzó uno de los pedazos de regreso como si fuera un proyectil mortal. El fragmento voló veloz y certero, impactando la cabeza del arquero de piedra, reduciéndola a polvo. La estatua cayó inerte y Jinwoo, encendido por la adrenalina, siguió enfrentándose a la embestida continua de enemigos. Paraba, bloqueaba y contraatacaba con una precisión que rayaba en lo imposible. Cada estatua que enfrentaba la destruía sin titubear. Su corazón latía con fuerza, lleno de emoción. Esta prueba era el momento que había esperado, el desafío que le permitiría demostrar todo lo que había logrado. Desde el fondo de la sala, la estatua de 6 alas observaba la escena con un temblor de deleite.
sonreía con una satisfacción maliciosa, disfrutando del espectáculo del crecimiento humano que presenciaba. Jinwoo seguía luchando incansablemente, esquivando y contraatacando sin cesar, cada movimiento más preciso que el anterior. Los ataques de las estatuas, que en otro tiempo parecían teletransportarse, ahora eran totalmente legibles para Jinwoo. Cada paso, cada intento de golpe, podía seguirlo con claridad absoluta. El sonido de sus dagas chocando contra la piedra llenaban la inmensa sala. Mientras Jinwoo luchaba, la estatua angelical al fondo seguía observándolo con ojos brillantes. Su sonrisa se ensanchó aún más, confirmaba con satisfacción que había hecho la elección correcta. Estaba asombrado por el impresionante crecimiento que Jinwoo había mostrado, pero todavía no estaba lista para que la prueba terminara. De repente, un profundo estruendo llenó la sala, captando la atención de Jinwoo. Su mirada se deslizó hacia el colosal gigante sentado en un trono al fondo del enorme salón. Esa gigante figura, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, abrió lentamente sus ojos resplandecientes de un rojo incandescente. El momento que había esperado había llegado. Apretando los reposabrazos del trono, el coloso se puso en pie. El sonido de la piedra rozando contra piedra resonó por toda la cámara. Su sola presencia generaba una atmósfera sofocante. Con cada paso que daba, hacía temblar el suelo bajo sus pies, sacudiendo toda la mazmorra. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Desde el fondo, la estatua angelical observaba con una sonrisa siniestra. Con voz cargada de emoción, proclamó: ha llegado el momento de adorar a Dios. Mientras tanto, en Japón, en la Asociación de Cazadores de Corea, se celebró una reunión entre Gung-Hee, presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, y Matsumoto, presidente de la Asociación de Cazadores de Japón. Matsumoto estaba acompañado por Hanekawa, un intérprete. Matsumoto deslizó un documento sobre la mesa, presentando una sorprendente propuesta. El contrato ofrecía renunciar a la reclamación de Japón sobre todas las piedras de esencia en la isla Jeju, a cambio de algo inesperado: Jinwoo. Gung-Hee golpeó el contrato, señalando que quería discutir el asunto sin la presencia del intérprete. Matsumoto se sorprendió por la solicitud y preguntó cómo Gung-Hee entendía el japonés. Este le explicó que su padre había dirigido un pequeño negocio en Japón cuando él era joven, dejando a Hanekawa para que permaneciera quieto cerca a la puerta. Gung-Hee permaneció sereno mientras se dirigía a Matsumoto, advirtiéndole que abandonara cualquier plan astuto. Había escuchado rumores de que el gremio Blade había roto relaciones con Matsumoto, y esta revelación pareció afectar profundamente a Matsumoto. Visiblemente enfadado, este se levantó, sorprendido de que Gung-Hee supiera acerca de la situación interna. Gung-Hee, calmado e imperturbable, explicó que era obvio. Había notado que el gremio Blade rechazaba los fondos de la Asociación de Cazadores de Japón y en cambio dependía exclusivamente de subsidios gubernamentales. El gremio Blade, que había estado completamente bajo el control de la Asociación de Cazadores de Japón debido a la influencia de Goto Ryuji, ahora se había liberado. Con la desaparición de Goto, el gremio, que una vez fue poderoso, se desmoronó, llevándolo a una lucha por el poder dentro de la asociación. Gung-Hee señaló que el control de Matsumoto sobre la situación se estaba desvaneciendo. Continuó presionando, recordándole a Matsumoto que si no manejaba correctamente la nueva puerta en Tokio, sería él quien tendría que asumir toda la responsabilidad. Gung-Hee sacó una cámara y su voz se hizo más firme. Sus ojos, llenos de una rabia contenida, demostraban su determinación. Reconoció que aunque Goto Ryuji pudiera haber tenido intenciones maliciosas, aún era un cazador que representaba a Japón. Ahora, con la muerte de Gyuto, la caída del gremio Blade, los conflictos crecientes entre los gremios japoneses y las vidas que se habían perdido debido a las maquinaciones de Matsumoto, todo se estaba desmoronando a su alrededor. Gung-Hee dejó claro que todo esto recaería sobre los hombros de Matsumoto, dejándolo con el peso de sus acciones. Matsumoto se quedó atrás mientras Gung-Hee revelaba una cámara conectada al receptor de Matsumoto. Era de un equipo de Goto y la mirada de Gung-Hee estaba cargada de furia. Con los dientes apretados, cuestionó si Matsumoto realmente había creído que no descubriría la trama. Matsumoto, aterrorizado al ser atrapado, comenzó a sudar mientras el miedo lo invadía. No sabía cómo reaccionar, consciente de que la verdad ya estaba fuera en el abierto. Gung-Hee, imperturbable, recordó a Matsumoto que no era el momento para negociar sobre cristales de maná. Si la información sobre los planes corruptos de Matsumoto salía a la luz, las consecuencias serían terribles para el pueblo japonés. Con ira controlada, Gung-Hee aplastó la cámara en su
su puño y golpeó la mesa con fuerza, haciéndola estallar en pedazos. El sonido resonó en la habitación mientras el miedo de Matsumoto aumentaba, con los ojos abiertos de par en par, pero luego el tono de Gunji cambió. Le dijo a Matsumoto que no era tan cruel como para desatar tal devastación. No permitiría que un país entero ni toda Asia cayeran en el caos debido a las mentiras de un solo hombre. Sin embargo, Matsumoto tenía a alguien a quien agradecer por la contención de Gunji. Si no fuera por Sun Jinwoo, el resultado podría haber sido mucho peor. Mientras tanto, Jinwoo avanzaba a una velocidad cegadora, decapitando a otra figura de piedra con un preciso corte de sus dagas. Aunque las tropas de piedra parecían interminables, reponiéndose sin cesar, Jinwoo retrocedió de manera calculada. Cada movimiento era frío y medido, sin embargo su instinto le advertía que lo peor aún estaba por llegar. Alzó la mirada y se topó con la amenaza real, el coloso de ojos brillantes. En un instante comprendió el peligro. Una devastadora visión láser estaba a punto de ser lanzada. Soltando la daga de su mano izquierda, extendió el brazo hacia las figuras de piedra que lo rodeaban. Activó su habilidad Toque del comandante. Una oleada de poder brotó de él, agrupando y aplastando a 5 soldados de piedra en el aire. Justo entonces el coloso disparó un láser rojo brillante desde sus ojos, acompañado de un sonido ensordecedor. El rayo golpeó contra los soldados encadenados, reduciéndolos a escombros derretidos en cuestión de segundos. Sin embargo, ese breve retraso fue suficiente. Jinwoo aprovechó el momento para lanzarse hacia atrás, esquivando el ataque mortal. Entre el calor y el polvo, una notificación apareció ante él. El toque del comandante se había transformado en autoridad del gobernante. Sabía que un golpe directo lo aniquilaría. Tenía claro que primero debía derribar al coloso si quería sobrevivir. El resplandor rojo en los ojos del coloso aumentaba, anunciando otro ataque. Jinwoo golpeó el suelo con el pie y con un agudo crujido se propulsó hacia adelante, convirtiéndose en un destello de velocidad. El gigante intentó aplastarlo levantando su enorme pie, pero Jinwoo era demasiado rápido. Se deslizó fuera del alcance del pisotón con facilidad, moviéndose tan rápido que el coloso apenas podía seguirlo con la mirada. Llegó hasta sus pies y se agachó, reuniendo energía en sus piernas. Sabía que tendría una sola oportunidad. Los ojos del coloso comenzaron a brillar de nuevo, listos para disparar. Jinwoo se disparó hacia arriba como un proyectil, sintiendo el calor de la mirada mortal siguiéndolo. Rápidamente ideó un plan. Usaría su velocidad combinada con la autoridad del gobernante para alcanzar el punto ciego del gigante. Extendió la mano y activó su habilidad, concentrándola en el hombro del coloso. En lugar de atraer el coloso hacia él, usó la fuerza para impulsarse hacia la gigantesca criatura. Un rayo rojo cruzó el aire, impactando el lugar donde Jinwoo había estado unos segundos antes. La energía gravitatoria tiró de él con violencia hacia su objetivo. La reciente mejora de su habilidad había sido incrementada enormemente. Con sus dagas en mano y su determinación firme, activó la habilidad Mutilación. Se desplazó con velocidad de relámpago a lo largo del enorme hombro del coloso, atacando sin cesar. Cada movimiento dejaba un destello plateado en el aire, iluminando el rostro de piedra con heridas superficiales. No obstante, a pesar de su velocidad y precisión, los ataques apenas lograban hacer algo a la resistente superficie. La daga, famosa por cortar casi cualquier cosa, luchaba por dañar esa estructura. Comprendió que necesitaría un enfoque diferente, lo que le hizo una pequeña grieta en el rostro del coloso, un posible punto vulnerable. Sin perder tiempo se aferró a su cara como un escalador, asegurando un agarre firme. Inspiró profundamente y canalizó una inmensa cantidad de maná en sus brazos. Sus músculos se tensaron, las venas se marcaron bajo su piel, reuniendo toda su fuerza. Lanzó un golpe devastador. El golpe retumbó en todo el salón, creando una onda expansiva que sacudió la sala entera. Una grieta surgió donde había golpeado. Jinwoo no se detuvo. Con la energía y el impulso del primer golpe, lanzó un segundo y luego un tercero. Cada golpe agrandaba la grieta. Finalmente, tras el último y brutal golpe, la grieta se extendió a través del rostro del coloso. Un crujido ensordecedor anunció que la estructura había cedido. El coloso tambaleó, desorientado.
su ojo izquierdo ahora dañado, y finalmente cayó. Aprovechando la apertura, Jinwoo se lanzó de nuevo al ataque. Utilizando la autoridad del gobernante, aplastó las demás estatuas. Entre nubes del polvo y escombros, su respiración pesaba, pero su mirada era firme. Puede que haya conseguido un nuevo nivel, pensó. De repente, el sonido pausado y deliberado de unos aplausos rompió el silencio, atrayendo la mirada aguda de Jinwoo hacia su origen. De pie entre las ruinas, la estatua angelical lo observaba. La paciencia de Jinwoo se agotaba rápidamente y sin perder tiempo exigió respuestas. Sin embargo, era evidente que la prueba no había terminado con él. En ese instante, una notificación urgente apareció frente a Jinwoo, captando toda su atención. El mensaje de una misión urgente parpadeaba, trayendo consigo un aviso que le heló la sangre. Acto seguido, la voz de la estatua rompió el silencio de nuevo, anunciándose como la prueba final para Jinwoo, el último desafío que lo separaba de la verdad que tanto buscaba. Ahora el tiempo era su enemigo, solo tenía 10 minutos para superar la amenaza que se avecinaba. Si fracasaba, su corazón se detendría, el reloj corría y la frustración de Jinwoo crecía con cada segundo. Exigió saber quién era realmente aquel ser frente a él. En respuesta, otra notificación surgió, recordándole que su pregunta ya había sido rechazada. Sin embargo, como si concediera una última revelación, la estatua confesó su verdadera identidad. Era el arquitecto, el mismo creador del sistema. Mientras tanto, afuera el equipo de vigilancia había llegado al lugar, organizándose rápidamente bajo las órdenes de una empleada de la asociación. La mujer distribuía las posiciones con eficiencia mientras la tensión en el aire se hacía casi insoportable. Jim Chul, el líder del grupo, había logrado reunir a 7 cazadores de élite de la asociación, los mejores disponibles en ese momento. Sin embargo, en el fondo, Jim Chul sabía que ni siquiera este equipo sería suficiente para asistir realmente a Sun Jinwoo. Sus preparativos eran más un acto de desesperación ante el peor de los escenarios. Sus ojos permanecían fijos en la gigantesca puerta frente a ellos. Había algo antinatural en la energía que emanaba de ella. La cantidad de poder mágico que fluía era tan descomunal que distorsionaba el propio espacio a su alrededor. Jim Chul siguió una oleada de náuseas, un escalofrío recorriéndole la espalda mientras su instinto le gritaba que huyera. Dio un paso atrás con cautela, el maná opresivo presionándolo contra su cuerpo como una tormenta aplastante. Un profundo sentimiento de temor se apoderó de él mientras murmuraba para sí mismo, reconociendo que aquella no era una puerta común y corriente, era algo mucho más aterrador. La tormenta de maná era escalofriante, diferente a cualquier cosa que hubiese sentido antes. Volviéndose hacia su equipo, Jim Chul preguntó si alguien más percibía aquella presencia abrumadora. Necesitaba saber si no era solo su intuición. Uno de los subordinados confirmó la creciente presión, informándole que el gremio de cazadores estaba en espera, listo para intervenir si era necesario. Al preguntarle sobre la disponibilidad de los mejores cazadores, el subordinado le informó que tanto Choi Jong-in como Chae Ha-in, los cazadores de rango S del gremio, habían aceptado participar si la situación lo requería. Reconociendo la gravedad del momento, Jim Chul ordenó enviar una solicitud de cooperación de emergencia al gremio de cazadores. Era evidente que necesitarían toda la ayuda posible para enfrentarse a la amenaza que aguardaba tras el portal. Por otro lado, la prueba final había comenzado y Jinwoo se encontraba frente a frente con el arquitecto, el cerebro detrás de cada obstáculo que había enfrentado hasta ahora. El aire entre ellos aumentaba de tensión, denso por la anticipación del combate inminente. Sin advertencia alguna, el suelo bajo sus pies tembló y el arquitecto se lanzó hacia adelante con una habilidad cegadora. No hubo tiempo para reaccionar. Jinwoo intentó esquivar y avanzar, pero el arquitecto, moviéndose con una precisión aterradora, lo interceptó antes de que pudiera escapar. En un abrir y cerrar de ojos, poderosos puños volaron hacia Jinwoo, tan rápidos como un rayo y demasiado cerca para esquivar. Instintivamente, Jinwoo alzó los brazos para bloquear el ataque que se avecinaba. Aunque logró evitar el golpe completo, el golpe fue devastador. Con un estruendoso poder, el puño del arquitecto lo lanzó a través de la cámara, estrellándolo contra el suelo. El golpe sacudió sus huesos, mientras fragmentos de escombros volaban a su alrededor. La fuerza del ataque agrietó el terreno donde cayó. El cuerpo de Jinwoo palpitaba de dolor, la brutalidad del golpe recorriéndole de pies a cabeza, pero el arquitecto no le dio tregua. Antes de que pudiera recobrar el aliento, la imponente figura ya estaba sobre él, lista para asestar otro golpe mortal. En el último instante, Jinwoo inclinó la cabeza esquivando por un pelo el puño aplastante.
El ataque golpeó la pared detrás de él, dejando un enorme agujero donde había estado segundos antes. Una serie de puñetazos siguieron, cada uno con una velocidad y fuerza aterradora, buscando poner fin a Jinwoo. Sin embargo, él se movía con rapidez, esquivando con precisión cada intento de ataque. Su cuerpo se convirtió en un destello de movimiento, mientras el arquitecto, implacable, lo tenía prácticamente acorralado contra el suelo. La ráfaga de golpes era tan poderosa que bastaría uno solo para acabar con un cazador de rango alto. El retumbar de cada golpe resonaba a través de toda la cámara, mientras el arquitecto sonreía disfrutando el ataque brutal. A pesar de la ofensiva incesante, Jinwoo no cedió. Sus manos, moviéndose con velocidad cegadora, bloqueaban y desviaban los ataques. Era una hazaña impresionante. 8 puños llovían sobre él, y aún así, con solo sus 2 manos, Jinwoo lograba defenderse de todos. El arquitecto estaba sorprendido, había superado sus expectativas. Entonces un golpe del arquitecto golpeó brutalmente contra la mandíbula de Jinwoo. El dolor fue punzante y un hilo de sangre resbaló por su frente, nublando parcialmente su visión, pero Jinwoo no vaciló, sabía que había alcanzado su límite. Reuniendo todas sus fuerzas se agazapó, listo para contraatacar. Con un rugido interno, lanzó un golpe con toda la energía que le quedaba. El golpe fue explosivo, enviando al arquitecto volando a través de la guarida, rodando por el suelo debido a la enorme potencia del ataque. Sin embargo, el arquitecto se recuperó rápidamente, aterrizando con firmeza. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. Por primera vez en su existencia, encontraba auténtica diversión. Nunca hubiera imaginado que un humano pudiera convertirse en un oponente digno. Ahora, frente a Jinwoo, reconocía finalmente un verdadero desafío. La sangre se filtraba en el ojo de Jinwoo, nublando su vista, pero su mente permanecía clara. Reflexionó que el arquitecto había activado esta prueba tan pronto como alcanzó el nivel 101, convencido de que Jinwoo no sería rival para él. Pero Jinwoo estaba decidido a demostrarle lo contrario. Buscando respuestas, se enfocó en el arquitecto, preguntándose por qué había creado el sistema y, aún más importante, por qué él había sido elegido como jugador. El arquitecto, divertido por su repentina curiosidad, preguntó por qué deseaba saberlo justo en ese momento. Con una sonrisa burlona comentó que si quería respuestas debía matarlo. Para él, la posibilidad de ser derrotado era simplemente absurda. Dándose cuenta de que el combate cuerpo a cuerpo lo colocaba en desventaja, Jinwoo retrocedió rápidamente, aumentando la distancia entre ambos. Activó su habilidad Autoridad del Gobernante. Se preparó para un combate a distancia. Sin embargo, el arquitecto no se inmutó. Extendió sus brazos, demostrando que también podía usar esta misma habilidad. Sus fuerzas chocaron en el aire, creando una enorme presión gravitacional que quemaba la tierra y resquebrajaba el suelo. Jinwoo comprendió una verdadera inquietante. Si el arquitecto podía replicar sus habilidades, entonces los ataques a distancia serían inútiles. La estatua, ahora de pie con sus 8 brazos extendidos, declaró que no importaba si Jinwoo lo mataba o no. Las armas esparcidas en el suelo comenzaron a vibrar, rodeadas de una energía ominosa. El aire zumbaba mientras flotaban, atraídas hacia el arquitecto. Cada uno de sus 8 manos empuñó un arma diferente, todas controladas con la habilidad de la Autoridad del Gobernante. Jinwoo, apretando con más fuerza sus dagas, buscaba más respuestas. ¿Cómo era posible que el arquitecto hubiera diseñado un sistema tan poderoso y cómo había sido capaz de darle ese poder? Con todas las armas en su poder, el arquitecto explicó que nunca había elegido a Jinwoo. De hecho, había estado en contra desde el principio. Su papel era simplemente ser el arquitecto y moderador del sistema de selección de jugadores, una estructura perfecta que había construido. Todo estaba predeterminado desde el inicio. Jinwoo, observando el reloj, se dio cuenta de que quedaban menos de 7 minutos. El tiempo corría y no tenía otra opción, debía enfrentarlo de frente. El arquitecto, consciente de la urgencia, decidió usar toda su fuerza en los minutos restantes. En un instante saltó alto en el aire y aterrizó justo frente a Jinwoo. La fuerza de su caída resquebrajando las baldosas de piedra y lanzando escombros por doquier. Armado con 8 armas distintas, una espada, una lanza, una hoja curva, un hacha, un martillo, entre otras, el arquitecto lanzó su ataque. Las armas se movían como si tuvieran vida propia, apuntando con una precisión mortal. La implacable ráfaga de ataques llenó el aire de estruendos ensordecedores, mientras las armas chocaban contra el suelo y las paredes, buscando acabar con Jinwoo de una vez por todas. Este reguló su respiración, manteniendo su enfoque agudo mientras sus ojos se encontraban con los del arquitecto.
A pesar del caos que lo rodeaba, algo dentro de él había cambiado. Sus sentidos se agudizaban con cada segundo que pasaba. Podía sentirlo. Su percepción había superado su límite. A pesar de que uno de sus ojos estaba nublado por la sangre que le impedía ver claramente, Jinwoo podía rastrear los movimientos de las armas del arquitecto. Estas venían hacia él con una velocidad impresionante, pero él se movía con tal precisión que la espada del arquitecto lo rozó por la mínima distancia. Su conciencia mejorada le permitió ver los ataques antes de que llegaran a él y logró esquivar cada golpe por poco, mientras contraatacaba con cada oportunidad. El arquitecto se quedó sorprendido. Había desatado toda su fuerza, pero Jinwoo no solo bloqueaba los golpes, sino que respondía cada vez con mayor rapidez. Con cada segundo que pasaba, Jinwoo se volvía más rápido, sus ataques más certeros. A medida que la batalla se intensificaba, el arquitecto se veía completamente desconcertado por el poder abrumador de Jinwoo. Cuando este logró cortar el aire con su espada y separar uno de los brazos del arquitecto, la extremidad cortada voló por la habitación. Este retrocedió gruñendo de dolor. No podía creer que un simple humano fuera capaz de causarle tanto daño. Sus ojos se entrecerraron al darse cuenta de que dentro de Jinwoo había algo mucho más grande, algo que le permitía enfrentarse a él en igualdad de condiciones. Sin embargo, Jinwoo permaneció tranquilo y enfocado, su mirada en su enemigo mientras se preparaba para el siguiente movimiento. Lleno de ira y de asombro, el arquitecto rugió con furia. No comprendía cómo un ser humano podía desafiarle de esa manera. En un acto desesperado, el arquitecto ordenó que las estatuas circundantes atacaran. Incluso aquellas con las cabezas destrozadas y los cuerpos rotos comenzaron a levantarse, dispuestas a cumplir su mandato. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, Jinwoo rápidamente evaluó las posiciones de las estatuas. Sin mostrar señales de pánico, cargó nuevamente contra el arquitecto, decidido a terminar el combate. El tiempo se agotaba y con el reloj marcando poco más de 3 minutos, cada segundo era crucial. Jinwoo extendió su mano y activó su habilidad, Autoridad del Gobernante. Con una poderosa explosión, una ola de enemigos fue aniquilada, lanzándolos hacia atrás como si fueran golpeados por una explosión. Jinwoo avanzó rápidamente a una velocidad impresionante, sujetando su daga con firmeza mientras recorría el campo de batalla con un destello. Justo cuando iba a tomar la ventaja, la gigantesca estatua lanzó su enorme puño hacia él. Con un movimiento rápido, Jinwoo saltó hacia un lado, esquivando por poco el golpe devastador. El gigantesco puño golpeó con tal fuerza que destruyó decenas de estatuas a su alrededor. Jinwoo mantuvo su impulso, corriendo en un círculo amplio para esquivar a los enemigos restantes mientras se acercaba al arquitecto. Las manos de este se movían con velocidad relámpago, cada acción rápida y precisa. En el centro de todo, Jinwoo permanecía sereno, pero feroz en medio del caos. La batalla se volvía más brutal, pero los ataques implacables de Jinwoo comenzaban a hacerle algo a su enemigo. Con un corte potente, Jinwoo separó otro brazo del arquitecto, haciendo que la figura se tambaleara. Mientras este levantaba su espada, Jinwoo recibió el golpe de frente, cortando su propia espada con una fuerza explosiva. Justo cuando Jinwoo estaba a punto de dar el golpe final, una repentina sacudida lo golpeó por detrás. Un escudo empuñado por una de las estatuas presionó contra su espalda con brutalidad. Jinwoo contuvo un gruñido, su cuerpo sacudido por el ataque sorpresivo. Rápidamente desvió su mirada y localizó la estatua responsable, con su escudo levantado, listo para atacar de nuevo. Reconoció a esta estatua, era la misma que lo había atacado antes. Un torrente de ira lo invadió al recordar la antigua enemistad con esa estatua. Sin dudarlo, Jinwoo saltó al aire y descendió con precisión. Su codo potenciado por maná, el choque de su golpe destruyó la cabeza de la estatua, convirtiéndola en polvo en un instante, pero Jinwoo no se detuvo allí. Impulsado por la rabia, corrió de vuelta hacia el arquitecto, quien solo pudo observar en shock. Cuando Jinwoo se le acercó, los ojos del arquitecto se abrieron de par en par, su mandíbula caída en incredulidad ante la velocidad y ferocidad del ataque de Jinwoo. En un solo movimiento, Jinwoo cortó otros 2 brazos del arquitecto, con un golpe final y poderoso. Con una fuerza brutal, Jinwoo derribó al arquitecto al suelo. La habitación tembló con el golpe cuando el arquitecto cayó al suelo, el polvo y los escombros girando por el aire. A medida que el polvo se asentaba, Jinwoo caminó lentamente hacia el arquitecto caído. Con su daga en la mano, presionó la hoja contra el cuello de este.
señalando el fin de su batalla. El arquitecto admitió su derrota, anunciando que la prueba había llegado a su fin. Mientras hablaba, el temporizador que había estado contando atrás se detuvo abruptamente, señalando que la batalla había llegado a su conclusión. El arquitecto señaló a Jinwoo y le dijo que la respuesta que había estado buscando estaba dentro de él. Jinwoo se sintió momentáneamente confundido. ¿Cómo podía la respuesta estar dentro de él? De repente una notificación apareció ante sus ojos, extrayendo datos de almacenamiento. Una simple pregunta siguió, preguntándole a Jinwoo si deseaba aceptar la recuperación de datos. El arquitecto lo miró fijamente, enfatizando que la decisión era suya. Jinwoo, pensativo, reflexionó sobre los datos que supuestamente estaban almacenados en su memoria. Aunque innumerables posibilidades cruzaban por su mente, ya había tomado su decisión. Con una firme determinación, Jinwoo respondió afirmativamente al mensaje del sistema. Luego, la voz del sistema resonó a su alrededor. Has recuperado con éxito los datos. De repente, Jinwoo se encontró viajando a una velocidad vertiginosa a través de lo que parecía un túnel oscuro. Se desplazó por él. La fuerza de su impulso lo llevó hasta que fue expulsado hacia una luz cegadora. A medida que sus ojos se ajustaban, jadeó ante la vista que se desplegaba bajo él. Debajo de él se extendía un ejército interminable de bestias mágicas. Estaban alineadas en incontables filas, tan lejos como sus ojos podían alcanzar. El tamaño del ejército era asombroso. La mente de Jinwoo comenzó a correr a toda velocidad mientras procesaba la abrumadora escena que tenía ante sí. ¿Qué estaban esperando esas criaturas? Pronto se dio cuenta de que todas estaban mirando algo. Siguió su mirada y entonces lo vio. Suspendida en el cielo había una gigantesca figura negra. Al principio parecía un lago oscuro, pero no era agua. Era una puerta colosal que bloqueaba el cielo purpúreo que se extendía sobre ellos. El golpe de esa visión dejó a Jinwoo completamente atónito. Este paisaje, una tierra árida de tonos marrones y rojizos con formaciones rocosas extrañas, no podría ser la Tierra. El extraño color del cielo y las hordas de monstruos aterradores confirmaban lo que ya sospechaba. No estaba en su planeta natal. El ejército estaba compuesto por criaturas como orcos de alto rango, elfos de hielo, goblins e incluso gigantes. Su poder era evidente con solo mirarlos, y la idea de que pudiera salir a través de esa puerta y conquistar la Tierra era aterradora. Si eso sucedía, la humanidad no tendría ninguna oportunidad contra esa avalancha. Jinwoo no podía quitarse esa sensación de terror mientras observaba la magnitud de lo que estaba presenciando. La escena frente a Jinwoo dio un giro inesperado. La puerta que flotaba en el cielo como un vacío oscuro comenzó a agrietarse. Con un sonido fuerte se rompió. Desde la puerta rota comenzaron a salir soldados alados con armaduras plateadas, llenando el cielo como una nube de abejas furiosas al ser perturbadas de su colmena. Eran innumerables con su brillante armadura resplandeciendo mientras dominaban el firmamento, como las bestias mágicas dominaban la tierra de abajo. La visión era asombrosa, casi surrealista. Jinwoo se quedó sin palabras ante ese espectáculo grandioso. Se avecinaba una batalla de proporciones épicas. Esto era guerra. Los soldados en el cielo soplaron trompetas majestuosas que resonaron por todo el campo de batalla. El sonido marcó el comienzo del enfrentamiento. Las bestias mágicas se agruparon, preparándose para luchar contra la inminente fuerza celestial. Los dos bandos chocaron violentamente. Las armas se estrellaron y gritos espeluznantes de agonía llevaron el aire. La tierra de tonos rojizos y marrones se teñó rápidamente con la sangre de ambos bandos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Jinwoo se diera cuenta de quién llevaba la ventaja. Los soldados plateados, con su precisión y abrumadora fuerza, eran muy superiores. Decapitaban a las bestias mágicas con facilidad, aquellas criaturas que podían destrozar a los cazadores de alto rango sin esfuerzo. La marea de la batalla cambió rápidamente a favor de los guerreros de armadura plateada, y pronto quedó claro que la aniquilación de las bestias mágicas era inevitable. Pero entonces, justo cuando la victoria parecía asegurada para los soldados, algo inesperado sucedió. Uno a uno los soldados plateados se congelaron en su lugar, deteniendo su ataque. Una enorme sombra comenzó a extenderse por el campo de batalla, deslizándose sobre el terreno rojizo y marrón. Fluía como agua bajo los cuerpos caídos, cubriendo el suelo empapado en sangre. A medida que la sombra pasaba bajo los cadáveres, gritos aterradores resonaron desde ninguna parte. Jinwoo no podía ver de dónde provenían esos gritos, pero el efecto fue inmediato, extrañamente familiar. La habilidad de controlar las sombras de
de esa manera le recordaba un poder que conocía muy bien, el dominio de los monarcas. Un caballero alto, completamente vestido con una armadura negra, apareció en el campo de batalla. Una aura oscura y amenazante rodeaba tanto al caballero como al caballo en el que montaba, irradiando una sensación abrumadora de poder. Jinwoo no necesitaba que le dijera quién era, solo había un ser capaz de esa presencia. Ese hombre era, sin lugar a dudas, el monarca de las sombras. Con una presencia imponente, el monarca de las sombras dirigió su mirada hacia los soldados plateados en el cielo. Su voz profunda y poderosa atravesó el silencio que había caído momentáneamente sobre el campo de batalla. Surjan. Esa sola palabra se propagó por el campo con una rapidez aterradora y el efecto fue inmediato. Las sombras comenzaron a moverse, olas oscuras arrastrándose por el suelo cubierto de sangre. El campo de batalla, que antes estaba pintado de rojo por la sangre, ahora se veía consumido por un mar negro. Los soldados de sombras, antes inanimados, cobraron vida. Sus ojos brillaron con una luz oscura mientras se volvían hacia los soldados plateados. Sus gritos llenaron el aire, una mezcla espeluznante de rugidos y lamentos que resonaban a lo largo del campo. Las criaturas caídas habían sacrificado sus vidas, pero ahora se levantaban de nuevo regresadas para luchar una vez más. Jinwoo observó este espectáculo, no pudo evitar sentirse impresionado. El monarca de las sombras podía invocar a un ejército interminable de soldados sombra, una habilidad mucho más allá de todo lo que Jinwoo podría manejar en ese momento. El poder mostrado era abrumador, un verdadero testamento a la aterradora fuerza del monarca de las sombras. Los monstruos resucitados cargaron contra los soldados plateados sin miedo, sus cuerpos antes inanimados, ahora llenos de energía oscura. Los dos ejércitos, el negro y el plateado, se enfrentaron una vez más. La feroz batalla sacudió la tierra, explosiones resonaron y el suelo tembló bajo el peso de su conflicto. Lo que había comenzado como una masacre unilateral, ahora se había convertido en una guerra brutal, igualada. Todo debido a la llegada de una sola figura abrumadoramente poderosa. En el momento en el que el monarca de las sombras entró en la batalla, parecía que la balanza se había inclinado completamente a su favor. Montando su caballo negro, el monarca de las sombras cargó al combate, derribando miles de enemigos con cada golpe de su espada. Cada enemigo caído se convertiría en un nuevo soldado sombra, levantándose para luchar bajo su mando. Con un solo movimiento de su mano, los soldados en el cielo perdieron sus alas, cayendo del cielo hacia su perdición. Jinwoo reconoció la habilidad al instante. El monarca estaba utilizando autoridad del gobernante, el mismo poder que él poseía. Donde el monarca de las sombras pasaba, la destrucción seguía y el campo de batalla quedaba en ruinas. La victoria parecía inevitable para el monarca de las sombras y su creciente ejército de monstruos. Pero entonces algo cambió. Los ojos de Jinwoo se abrieron con sorpresa cuando un viento extraño barrió el campo de batalla. Una aura intensa lo siguió, enviando escalofríos por su espina dorsal. El monarca de los hombres también lo sintió y giró, a pesar de tener al enemigo frente a él. La escena cambió y el escuadrón de élite del gremio de cazadores, liderado por Jong-in y Jim Chul, llegó a la entrada de la puerta. La enorme entrada, que se asemejaba a la de un antiguo castillo, se alzaba ante ellos, desprendiendo una presencia ominosa. A medida que se acercaban, una tensión palpable llenaba el aire. Jong-in, sintiendo el inmenso poder que se desprendía de ese lugar, no pudo evitar sentirse incómodo. El maná abrumador que rodeaba el área era algo que jamás había experimentado. La duda se apoderó de él, mientras miraba a Jim Chul, cuestionando silenciosamente la situación. Sin embargo, permanecía confiado en su información, sabiendo que Sung Jinwoo estaba dentro. Entre el grupo estaba Cha Ha-in, observaba con atención el ambiente extraño. El maná que impregnaba la zona le resultaba ajeno a sus sentidos, no pertenecía a Jinwoo. Su curiosidad aumentaba mientras contemplaba la posibilidad de que hubieran otras fuerzas en juego. Pensó en la idea de un doble calabozo, algo que podría confirmar los rumores. Además, su deuda con Jinwoo la empujaba a avanzar. Mientras tanto, la mente de Jim Chul se dirigió a una conversación pasada con Jinwoo. Este le había dicho una vez que no era responsable de limpiar el doble calabozo antes. La pregunta de por qué Jinwoo había regresado a este peligroso lugar comenzaba a atormentar a Jim Chul, alimentando su sospecha de que esto no era solo una casualidad. Decididos, el grupo avanzó a través de la puerta. Al entrar, se encontraron con una escena más allá de lo que podían comprender. La vasta sala estaba llena de escombros, estatuas de piedra rotas cubrían el suelo y montones de escombros se apilaban alrededor de ellos, marcando los restos de una batalla violenta. Jong-in, con los ojos bien abiertos, luchaba
estaba por comprender lo que veía. La devastación era abrumadora. Los demás cazadores del grupo miraban con incredulidad las estatuas legendarias de los dioses que una vez se pensaron en solo mitos existían en ese mismo lugar. Mientras los cazadores ingresaban a la enorme cámara, una voz retumbó alrededor de ellos. El arquitecto se encontraba de pie, su mirada barriendo al grupo. Su sonrisa se torcía con una diversión oscura mientras hablaba, reconociendo su presencia con un tono lleno de malicia. Los cazadores, sorprendidos, no podían creer lo que escuchaban, un monstruo que hablaba su idioma. Con un dedo levantado hacia los labios, el arquitecto pidió silencio, habló del rey, advirtiéndoles que no perturbaran al que estaba descansando. Jinwoo permanecía inmóvil, casi como si estuviera profundamente dormido. Estaba congelado en su lugar, sin conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Myung-chul reconoció a Jinwoo instantáneamente a lo lejos, pero antes de que pudiera decir algo, un brutal ataque les cayó. En un solo movimiento rápido, el poder del arquitecto partió a dos cazadores por la mitad. Los ojos de Jae-in se abrieron de par en pánico al ver cómo la situación se descontrolaba. El arquitecto avanzó, su voz fría y amenazante, declarando que esos humanos fuertes serían las primeras ofrendas para el rey. En las memorias del monarca, Jinwoo observaba cómo, de repente, dos enormes portales, tan masivos como los que flotaban sobre ellos, aparecieron detrás del monarca de las sombras. Detrás de estos portales emergieron dos grupos distintos de bestias mágicas. El primero estaba formado por caballeros y soldados, que llevaban los estandartes de clanes nobles mientras se lanzaban a la batalla. Jinwoo reconoció inmediatamente los blasones en esos estandartes: Ricardo, Vatos, Rokan, Ingris e incluso el clan Radis, el cual pertenecía a Isil. Esos eran los clanes nobles del castillo demoníaco, una fuerza temible y poderosa. El segundo grupo estaba compuesto por bestias mágicas de tipo animal, liderados por un colosal lobo, tan alto como una montaña. La majestuosa bestia salió del portal con un paso que hizo temblar la tierra, su rugido resonando a lo largo del campo de batalla. Detrás de él, una horda de bestias salvajes lo seguía, sus rugidos fusionándose en una monstruosa sinfonía de sonido con las poderosas bestias de tipo animal y el ejército demoníaco rodeando al monarca de las sombras y a sus soldados. La batalla rápidamente escaló a una guerra total. Las mareas de la batalla habían cambiado nuevamente y el choque entre estas fuerzas imponentes se volvió feroz. Myung-chul yacía en el suelo, sangre brotando de su boca. La voz de Jung-in resonó con desesperación mientras ordenaba que lo curaran inmediatamente. Los sanadores se apresuraron, volcando todo su poder en salvarlo, mientras los heridos eran llevados a un lugar seguro. Las estatuas que se pensaban dañadas se levantaron nuevamente, sus frías y deshumanizadas caras haciéndolas parecer aún más grotescas. La voz del arquitecto resonó burlándose de los cazadores. Les prometió que cualquiera que sobreviviera tendría la victoria final, el nacimiento del rey. Sus palabras causaron un escalofrío en el grupo, pero no había tiempo para reflexionar al respecto. Al final, el discurso del arquitecto, un láser rojo cruzó la sala. Jong-in gritó una advertencia a tiempo. Los cazadores se agacharon, esquivando por poco el mortal rayo. La figura colosal que había disparado el ataque se erguía imponente, pero Jong-in ya estaba preparado. Desató un poderoso hechizo de fuego envolviendo al coloso en llamas. La explosión sacudió la cámara, distrayendo momentáneamente al enemigo. Jong-in aprovechó la oportunidad y gritó a los demás para que destruyeran las estatuas. Jin-chul, viendo avanzar las estatuas, saltó hacia adelante, preparándose para lanzar un potente golpe. Su guante especialmente fabricado chocó contra una de las figuras de piedra con un fuerte estruendo, pero la estatua no se desplomó como esperaba. Era mucho más fuerte y resistente de lo que había imaginado. Sorprendido, Jin-chul apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una explosión lo enviara volando hacia un costado. Fue Jong-in nuevamente, utilizando su inmenso poder para continuar la batalla, decidido a derribar los enemigos gigantes. Jong-in se dio cuenta de que los enemigos a los que se enfrentaban tenían una alta resistencia a los ataques físicos. Su ataque inicial, una explosión de fuego, no tuvo ningún efecto. Las llamas pasaron por encima de la estatua sin siquiera estremecerla. Quedó claro para Jong-in que estas criaturas también podrían tener una fuerte resistencia a los hechizos. Song Ki-hun, uno de los cazadores, luchaba sin poder atraer la atención de las estatuas. Mientras tanto, los hechizos psicoquinéticos de Gina no causaban golpes, ya que las estatuas permanecían completamente indiferentes a sus esfuerzos. Jong-in evaluó rápidamente la situación, dándose cuenta de que quizás estaban quedando sin opciones. Su mirada se estrechó mientras buscaba a Sun Jinwoo. Jong-in sabía que despertar a Jinwoo podría
ser la clave para cambiar el rumbo de la batalla. Cualquier fuerza que hubiera causado que Jinwoo permaneciera inconsciente debía ser rota, y Jong-in decidió tomar medidas drásticas. Lanzó una bola de fuego al aire sabiendo que no dañaría a Jinwoo, pero esperando que fuera suficiente para despertarlo del estado en el que se encontraba atrapado. Justo antes de que la bola alcanzara a Jinwoo, el arquitecto intervino de repente poniéndose frente al proyectil. La bola de fuego explotó contra el torso del arquitecto, causando ningún daño visible, pero por primera vez el arquitecto mostró enojo, haciendo que su rostro se torciera. Este mostró los dientes, furioso de que los cazadores se atrevieran a interrumpir el sueño del rey. Avanzó con determinación, espada en alto, apuntando a golpear a Jong-in, pero antes de que el ataque pudiera aterrizar, 3 cazadores corrieron más allá de Jong-in, bloqueando el asalto del arquitecto con una fuerza increíble. El enfrentamiento envió ondas de choque a través del campo de batalla, pero los cazadores lograron mantenerse firmes frente al poderoso enemigo. Jim Chul llamó a Hae-in instándola a despertar a Jinwoo. Hae-in comprendió la urgencia, corrió hacia Jinwoo, quien aún permanecía inmóvil como si estuviera dormido. Este seguía observando las memorias. Las bestias de tipo animal y los demonios atacaron a los soldados sombras al unísono. Su asalto combinado era implacable y abrumador. Los soldados sombras se prepararon para hacer frente a la horda que se les venía encima, manteniéndose firmes mientras comenzaban el enfrentamiento. Jinwoo observaba atentamente, notando que no importaba cuántas veces los soldados sombra fueran destruidos, simplemente se regeneraban y regresaban al combate. Era una demostración increíble de poder que dejó a Jinwoo sin palabras. Se dio cuenta de que si esos hubieran sido sus propios soldados, él ya se habría quedado sin maná mucho antes. Sin embargo, el monarca de las sombras parecía tener un suministro interminable de energía, como si una fuente sin fondo estuviera alimentando a su ejército. A pesar de los brutales ataques de los clanes demoníacos y de las criaturas mágicas de tipo animal que salían de los portales, los soldados sombras seguían regenerándose y sus números parecían infinitos. La escena planteó preguntas en la mente de Jinwoo. Los monstruos y el monarca de las sombras no parecían ser aliados. Los clanes demoníacos y las criaturas de tipo animal estaban masacrando a los soldados sombra, tal como luchaban contra los soldados plateados. ¿Había un conflicto interno entre los monstruos y el monarca de las sombras? ¿O nunca estuvieron del lado del monarca de las sombras desde el principio? La batalla era feroz y sangrienta. El campo de batalla pronto estuvo cubierto de cadáveres y ríos de sangre fluían por la tierra. La guerra implacable, alimentada por los innumerables soldados, consumía todo a su paso, sin dejar nada vivo que no fuera tocado por la violencia. La batalla estaba cerca de su fin, con solo unas pocas criaturas restantes en el campo de batalla empapado de sangre. El monarca de las sombras caminó hacia un demonio que yacía encorvado contra una roca. Su rostro estaba oculto por su casco, pero el monarca de las sombras sabía exactamente quién era. La mirada de este se endureció mientras se acercaba al demonio. Su voz fría y autoritaria le cuestionó sobre su traición, exigiendo respuestas. Sin embargo, el demonio soltó una risa estruendosa, hablando en un idioma desconocido para la mayoría, pero el monarca de las sombras claramente lo entendió. Sin previo aviso, el monarca extendió su mano y sujetó al demonio por el cuello. Lo levantó con facilidad y el demonio comenzó a ahogarse, su armadura desmoronándose bajo la fuerza del agarre del monarca. A pesar de la presión aplastante, el demonio parecía decidido a dar su mensaje final. A pesar del dolor insoportable, sangre salió de su boca y su cuerpo se volvió flácido mientras la mano del monarca de las sombras profundizaba más en su garganta. Pero algo sucedió. Mientras Jinwoo observaba a través de los ojos del monarca, hizo contacto con la mirada del demonio. Su corazón latió más rápido al reconocer esos ojos, unos ojos que ya había visto antes. Sorprendido, el monarca de las sombras soltó el cuerpo inerte del demonio, que cayó al suelo con un golpe pesado. Jinwoo apenas podía creer lo que veía. Su ritmo cardíaco aumentó a medida que retiraba el casco del demonio con manos temblorosas. El casco cayó al suelo con estrépito, revelando un rostro lleno de odio ardiente. Era el mismo rostro que había visto en la cima del castillo demoníaco. Era Varan, el rey demonio. Mientras Jinwoo se daba cuenta de quién era el demonio, otra revelación impactante lo golpeó. Su cuerpo, sus manos, pies, piernas y pecho estaban completamente cubiertos por una armadura negra. En algún momento, Jinwoo había tomado control del cuerpo del monarca de las sombras sin darse cuenta. Su corazón comenzó a latir más rápido, el sonido de los latidos resonando fuertemente en sus oídos. Instintivamente, colocó una mano
mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo intenso, pero luego algo extraño llamó su atención. Su mano se movió hacia el lado derecho de su pecho, donde sintió otro latido, dos corazones latiendo al unísono. Desde los eventos de la doble mazmorra, Jinwoo se había vuelto más consciente de su latido, pero no había notado ese extraño detalle hasta ahora. Mientras la realización se asentaba, la mirada de Jinwoo se bajó hacia el suelo, su mente llena de confusión, pero antes de que pudiera procesar todo eso, su mirada se desvió hacia otro acontecimiento. 4 grandes sombras se acercaban desde arriba. Rápidamente levantó la cabeza hacia el cielo. Descendiendo lentamente hacia él había 4 ángeles, cada uno con 6 alas. Su presencia era ominosa y pesada sobre él, y justo en ese momento la memoria terminó. Un suave sonido de campana resonó alrededor, y Jinwoo se encontró nuevamente rodeado por la oscuridad. Mientras comenzaba a caer en la inconsciencia, la voz familiar del sistema resonó claramente. La recuperación de datos está completa. Volvemos al momento en el que el arquitecto se había puesto ante Sha'in en su camino, bloqueando su avance. Parecía divertido por su determinación, burlándose de ella y desafiándola a ir más allá de sus límites. En respuesta, Sha'in desató su poderosa habilidad, Danza de Espadas. Se movió rápidamente, su espada cortando el aire hacia el arquitecto. Sin embargo, él bloqueó fácilmente sus ataques y su risa resonó por toda la sala. Sha'in, luchando por mantener el ritmo de su velocidad, fue sorprendida cuando el arquitecto la golpeó cortándole el brazo. La sangre goteó mientras caía de rodillas, herida. El arquitecto sonrió con desdén, sin inmutarse. Declaró que todo estaba ocurriendo según su diseño, burlándose de los humanos por sus intentos inútiles. El sistema, se jactaba, estaba construido para predecir y responder a todos los posibles resultados. No importaba lo que hicieran, el arquitecto estaba convencido de que no podrían romper sus creaciones con esfuerzos tan débiles. Para él todo era predecible y al final aburrido. Jong-in, dándose cuenta de que no había otra opción, gritó que debían despertar a Sung Jinwoo. Sha'in, a pesar de su brazo herido, se lanzó hacia adelante una vez más, decidida a alcanzar a Jinwoo, pero el arquitecto reaccionó rápidamente, extendió su brazo intentando agarrarla y luego blandió su espada con una fuerza impresionante. La espada falló, pero golpeó el suelo, enviando temblores a través del área y esparciendo escombros por todas partes. El arquitecto sonrió ampliamente, parecía impresionada de que Sha'in hubiera esquivado su ataque. Sin embargo, de repente se detuvo retrocediendo al notar algo inesperado. Un soldado sombra había estado escondido en la sombra de Sha'in, aunque no podía manifestarse completamente debido a las reglas del calabozo. Su presencia era innegable. El arquitecto, intrigado, preguntó cómo había sido implantada la sombra en ella. Exigió saber su conexión con Sung Jinwoo. Jadeando por el esfuerzo, Sha'in respondió explicando que ella era amiga de Jinwoo y había venido a rescatarlo. El arquitecto, divertido por su determinación, le ofreció una oscura oportunidad. Declaró que uno de los más grandes monarcas descendería al mundo ese día y ella podría presenciar el evento. Sin embargo, habría un precio escalofriante. Todos y cada uno de sus compañeros morirían antes de que eso sucediera. De repente, una voz interrumpió el discurso del arquitecto. ¿Por quién? ¡Bam! Antes de que el arquitecto pudiera reaccionar, un poderoso puño golpeó su rostro. La fuerza envió la estatua volando hacia una pared distante, haciéndola estallar al impactar y esparciendo escombros por toda la sala. Jinwoo exigió respuestas. Su voz estaba llena de rabia y confusión mientras miraba a la figura caída. Sintiendo un flujo desconocido de poder dentro de él, preguntó: ¿qué le has hecho a mi cuerpo? Sung Jinwoo se había despertado y sus ojos ardían con intensidad. Jim Chul y Sha'in se quedaron congelados, sorprendidos, mientras Jong-in, aliviado, observaba la escena. Jinwoo se acercó a la figura caída del arquitecto, pisando su rostro con un agarre firme, presionando con una fuerza implacable. Este aulló de incredulidad, cuestionando la identidad de Jinwoo. No podía entender por qué él estaba allí en lugar del rey, ni cómo había logrado recuperar la conciencia a pesar de la influencia del corazón negro. Jinwoo miró hacia la figura derrotada, su mente acelerada ante la emoción del corazón negro. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras conectaba la fuerza de su maná extraordinario, el poder abrumador que recorría su cuerpo mucho más allá de todo lo que había experimentado antes. Estaba vinculado a ese corazón. De repente una notificación apareció frente a Jinwoo, recordándole su batalla pasada contra Baran, el rey de los demonios. El inmenso poder lo había reconocido como su nuevo dueño. El número brilló ante sus ojos: 100.000 puntos de energía maná y un título: el cazador de demonios. Jinwoo observó detenidamente al arquitecto, su aguda intuición revelando dos verdades innegables.
El misterioso corazón negro no tenía nada que ver con él, y ciertamente no había sido creado para el beneficio de Jinwoo. A pesar de los datos que había obtenido, estaba claro que no todas las respuestas se habían proporcionado, quedaba información vital oculta. Mientras Jinwoo presionaba al arquitecto en busca de respuestas, su mente corría a 1000 por hora. El arquitecto había sido quien se había opuesto a su selección como jugador, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué se había planeado para él todo este tiempo? Enfurecido por las acciones de Jinwoo y sus incesantes preguntas, el arquitecto le recordó que las consecuencias de sus acciones no pasarían desapercibidas. Los otros monarcas nunca permitirían que esto sucediera. Sin paciencia alguna, Jinwoo invocó todas las dagas de su inventario. El aire crujió con energía mientras su pie presionaba sobre el arquitecto, mientras las dagas, palpitando con maná, flotaban ominosamente sobre él. Jinwoo exigió respuestas, su mirada fría e implacable. El arquitecto, a pesar de su situación desesperada, se rió oscuramente, insinuando que había una razón aún mayor detrás de la selección de Jinwoo. Pero antes de que pudiera decir más, el caos estalló. Los demás cazadores en la guarida comenzaron a gritar, atrayendo la atención de Jinwoo. Las enormes estatuas, que antes estaban quietas y retiradas en un rincón, habían comenzado a moverse nuevamente. Sus ojos brillaban con un rojo amenazante mientras avanzaban. El arquitecto se mostró confiado, casi arrogante, mientras se burlaba de Sun Jinwoo, sabiendo que sus marionetas seguirían atacando incluso si él moría. Le lanzó un desafío y desafió a Jinwoo a actuar, pero en lugar de dudar, Jinwoo sonrió. No se intimidaba por las amenazas del arquitecto, consciente del juego que el arquitecto estaba jugando. Jinwoo empujó hacia atrás con un pensamiento audaz. No solo planeaba derrotar al arquitecto, sino también destruir a sus muñecas después. El arquitecto, sorprendido, rápidamente trató de reaccionar, pero Jinwoo ya estaba un paso adelante, señalando que incluso si el arquitecto moría, el sistema mismo no colapsaría. Jinwoo había visto a través del farol del arquitecto, estaba plenamente consciente de las lagunas y mentiras en lo que había dicho. El arquitecto lo había subestimado, olvidando por completo por qué lo habían elegido en primer lugar. Jinwoo tenía un talento para romper las reglas. De repente el sistema comenzó a emitir señales repetidamente, pero estas no conseguían concretarse. Jinwoo había acorralado al arquitecto y las notificaciones que siguieron confirmaron su desesperación. Acceso denegado. Se repetía una y otra vez. El arquitecto quedó inmóvil. Su intento por manipular el sistema fue rechazado de inmediato. Sun Jinwoo permaneció firme. Sus pensamientos fríos y calculados le habían revelado que el sistema y él estaban entrelazados, unidos de una manera que no podían romperse fácilmente. Si el sistema lo había hecho avatar de alguien, él lo usaría de formas que jamás imaginaron. Con una mirada gélida, Jinwoo decidió devorar el sistema entero. Su diseño ya no le parecía perfecto. Al hacer esta declaración, su espada atravesó el cuerpo del arquitecto. Fragmentos de carne y metal explotaron a su alrededor. La energía roja y verde azotó, desgarrando cada defensa. El cuerpo mutilado del arquitecto se convulsionó. Sus últimos intentos de supervivencia fueron destruidos mientras Jinwoo cavaba más profundo, dejando solo ruina tras de sí. El rostro del arquitecto partió en dos, tropezó por sus últimos momentos, pronunció sus últimas palabras, una profecía sombría sobre el futuro. Cuando se construyan los pilares de fuego para defender los cielos, la inevitable muerte te encontrará. Su voz vaciló mientras su cuerpo se quebraba, se desmoronaba y finalmente caía al suelo. Jinwoo, con un destello de acero en sus ojos y una sonrisa fría, simplemente respondió por supuesto. Los miembros del gremio Bravery estaban afuera de la puerta con impaciencia. Había pasado casi una hora desde que el gremio de cazadores había entrado y la tensión comenzaba a crecer. Se preguntaban qué estaba tomando tanto tiempo, dándose cuenta de que si un gremio hubiera entrado, probablemente no habrían salido con vida. Cuando los primeros cazadores comenzaron a salir, quedó claro que lo que había sucedido dentro estaba muy por encima de cualquier expectativa. Los miembros del gremio Bravery quedaron sorprendidos al ver incluso a los élites del gremio de cazadores en tan mal estado. No podían comprender cómo tanta destrucción había ocurrido en lo que se suponía era una mazmorra de rango C. Jim Chul se acercó a los miembros del gremio Bravery pidiendo su ayuda para mover los cuerpos de los caídos. Atónitos, accedieron rápidamente, aunque el peso de la tragedia comenzaba a hundirles sus corazones. La gran cantidad de cazadores caídos era abrumadora. Jinwoo salió por la puerta, pensativo. El arquitecto del sistema había desaparecido, pero muchas de sus preguntas seguían sin respuesta. Reflexionaba sobre los eventos que se habían desarrollado
desarrollado, mientras permanecía en silencio cuando Jim Chul se acercó a él. Alrededor de 20 cazadores de alto rango habían muerto, y si esto hubiera sido una ruptura de mazmorra, los daños hubieran sido inimaginables. Jim Chul reconoció la magnitud de la tragedia, explicando que había solicitado la cooperación del gremio de cazadores cuando la energía mágica que se filtraba de la mazmorra se volvió demasiado intensa. Jinwoo escuchó en silencio mientras Jim Chul expresaba su pesar. No esperaba que la situación llegara a ese nivel, pero las bajas eran innegables. Jinwoo a su vez reflexionó que había sobrevivido solo gracias a la ayuda del gremio de cazadores y de la división de monitoreo. A pesar de la devastación, sabía que había hecho todo lo posible por evitar pérdidas mayores. Jim Chul estaba desconcertado sobre cómo Jinwoo había sabido encontrar la mazmorra doble en esa puerta específica. Jinwoo explicó que la propia mazmorra lo había convocado, atrayéndolo allí mediante un mensaje que solo él podía ver en su mente. Jim Chul no pudo entenderlo completamente, pero viendo las bajas y la seriedad de la situación, supo que Jinwoo no estaba bromeando. Jinwoo seguía siendo un enigma para él, una persona difícil de leer. Mientras tanto, Chae Ha-in se acercó a Jinwoo preocupada por su bienestar. Jinwoo la tranquilizó, asegurándole que estaba bien, aunque admitió que se sentía un poco cansado. De repente, su agotamiento lo superó sin previo aviso. Jinwoo vaciló y colapsó al suelo. Los cazadores a su alrededor gritaron una alarma, corriendo hacia su lado mientras gritaban su nombre, tratando desesperadamente de reanimarlo. Pero el tiempo no se detenía para nadie. Mientras la noche avanzaba silenciosa, una serie de camiones se deslizaba por las calles vacías de Shinjuku. Cargados con cristales de maná de alta calidad, sus motores apenas murmuraban, susurrando entre la quietud mientras descargaban cientos de miles de toneladas de energía mágica sobre el asfalto solitario. La operación para contener la grieta de rango S había comenzado oficialmente. Vigilando todo desde el corazón del despliegue se encontraba Yuri Orlov, el temido cazador de rango S procedente de Rusia. De brazos cruzados, con el rostro imperturbable y serio, sus ojos recorrían la pila de cristales brillantes. La cantidad era asombrosa, más que suficiente para trazar un círculo mágico de una escala sin precedentes. Cada paso que daba estaba impregnado de seguridad, mientras calculaba mentalmente las líneas de poder que iba a grabar sobre el terreno. Y aún así, en medio de esa aparente perfección, algo le inquietaba. Un presentimiento le rasgaba los nervios. Un escalofrío recorrió su espalda. Sentía una presencia en las sombras, acechando, cercana, con mirada penetrante. Buscó entre los callejones y los tejados oscuros el origen de esa perturbación. Sin titubeos, lanzó una advertencia al aire, exigiendo que quien quiera que estuviera escondido se mostrara. Pero nadie respondió. Solo el silencio se profundizó, espeso y tenso. El personal japonés que lo acompañaba se miró entre sí, confundido, y murmuró que solo tal vez eran nervios. ¿Quién estaría tan loco como para merodear cerca de una grieta activa a punto de estallar? Pero Yuri lo cortó de inmediato. Nunca había dicho que se tratara de una persona. Lo que sentía no era humano, era algo distinto, algo mucho más antiguo y poderoso. Y en efecto, en la cima de un edificio, al otro lado del distrito, una figura encapuchada observaba, inmóvil. Su mirada estaba fija en Yuri, sus ojos apenas visibles bajo la sombra del abrigo. Era Sun y Juan. Lo contemplaba todo en silencio. Sabía perfectamente que todo se desenvolvía como debía. La tragedia predestinada había empezado a gestarse. En el suelo, el aire que rodeaba la grieta se volvía espeso, vibrante, cargado de energía volátil. Los cazadores de rango S del gremio de la espada estaban en formación, armas desenfundadas, respiraciones contenidas. Aunque eran fuertes, sabían que aquello que estaban por enfrentar era un nivel de amenaza desconocido, pero Yuri permanecía seguro de sí mismo. Si las cosas salían como había planeado, él solo sería capaz de contenerlo todo. Ya se imaginaba grabando su nombre en los libros de historia como el cazador que cerró una grieta S sin ayuda de nadie. Pero en el fondo, sin embargo, reconocía que había alguien aún más digno de ese reconocimiento. Sonrió con arrogancia, desechando el pensamiento mientras bebía un sorbo de su petaca. Preguntó cuántos cazadores de rango S estaban en espera. La respuesta lo decepcionó, solo 15, muy lejos de la multitud que esperaba tener como testigos de su hazaña. Curioso, preguntó si Estados Unidos había enviado a alguno de élite, pero le informaron que una grieta S también había aparecido en Maryland. Lo mismo ocurría en Inglaterra e
India. Cada nación había tenido que retener a sus mejores cazadores, y justo cuando conversaban, la expresión del personal cambió. Sus ojos se abrieron petrificados por el terror. La barrera oscura que sellaba la entrada comenzó a resquebrajarse y como cristal, un silencio abrumador cayó sobre todos. Jingwoo abrió los ojos del golpe, jadeando, se incorporó abruptamente tratando de entender dónde se encontraba. Paredes blancas, un pitido constante, un hospital. Cómo había llegado allí no recordaba haber colapsado, no recordaba haber sido trasladado. La puerta se abrió y Jin-Woo apareció, aliviado, sus ojos brillando con emoción. Se acercó rápidamente, su voz temblorosa. Jin-Woo lo miró con confusión, aún desorientado. Jin-Woo se sentó a su lado y le explicó la verdad. Jin-Woo había estado inconsciente durante 3 días. El impacto fue inmediato, no había notado lo agotado que estaba. Tantas incursiones, tantas luchas, no había descansado en semanas. Era natural que su cuerpo colapsara, pero lo que realmente inquietaba no era su estado físico, eran los recuerdos. El arquitecto, las visiones, todavía podía verlas con claridad. Y entonces comprendió algo aún más urgente. Si había estado dormido 3 días, la grieta en Shinjuku ya se habría abierto. Miró a Jin-Woo y exigió saber qué había pasado. La expresión de Jin-Woo se tornó sombría, dudó un momento y luego comenzó a hablar en voz baja. Cuando la grieta colapsó, cazadores y soldados giraron la cabeza hacia el portal. Nadie se movía. Lo que vieron desafiaba toda lógica. El terror tomó forma. Un temblor sacudió la tierra, seguido de un golpe sordo que estremeció el suelo, y luego llegaron, uno tras otro, monstruos, pero no cualquier tipo, eran gigantes. El portal se había abierto, los monstruos empezaron a emerger, no eran los habituales jefes finales de mazmorras de rango A, venían en oleadas, todos eran gigantes. Los cazadores en espera fueron tomados por sorpresa, no estaban preparados, el miedo se apoderó de ellos mientras los primeros gigantes salían. Cada pisada estremeció la tierra, pero en medio del caos, Yuri Orlov mantenía la calma, bebió el último sorbo de su petaca, lo arrojó al suelo y activó el círculo mágico que había preparado. Rodeados por cientos de miles de toneladas de cristales de maná, una barrera colosal cobró vida, un muro invisible pero impenetrable. Se alzó entre los gigantes y el resto de la ciudad. La energía vibraba en el aire, formando una cúpula mágica. Los gigantes, sin entender la naturaleza del escudo, se estrellaban contra él con toda su fuerza. Yuri los observaba con una sonrisa altiva. Confiaba en su magia, en sí mismo. Estaba seguro de que nada rompería su barrera. Pero entonces todo cambió. Algo más grande emergió del portal. Un coloso aún más descomunal que el resto. Su mera presencia hizo que los otros gigantes se apartaran. Avanzó hacia el límite del círculo. Yuri alzó la vista y su sonrisa desapareció. Su instinto gritaba que huyera, pero su cuerpo no reaccionaba. El gigante desenvainó su espada, una masa de acero colosal. La alzó y con un solo golpe partió la barrera por un instante. Así termina esta segunda parte de la tercera temporada. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en la siguiente parte, Crisis en Japón. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.